Hola gente, ¿cómo va? Espero que todo bien. Hoy quería hablar y dar mi opinión sobre un juego que es prácticamente una experiencia interactiva, porque no es un juego largo, es un juego gratuito que puede jugar todo el mundo en PC, en consolas Xbox y PlayStation 5. Y es el juego Silent Hill Short Message. Y me resultó curioso porque eso que tienes una tarde libre, no sabes qué jugar y lo tenía ahí descargado y dije, esto dura un par de horas, voy a jugarlo aunque sea para verlo y después lo desinstalo. Y me sorprendió porque yo creía que iba a ser el típico juego woke, con chicas de diferentes nacionalidad, que sí, temas bastante controvertidos sobre la depresión y lo que conlleva la depresión. Y digo, "Buah, esto va a ser un poco un sermón insoportable". Y me sorprendió mucho la crítica tan fuerte que hace hacia las mujeres el juego, porque prácticamente todos los personajes son mujeres y los personajes que son villanos también son mujeres. Voy a hacer algún spoiler, así que si alguien lo quiere jugar y quiere verlo por sí mismo, como de qué trata y de qué va, que no escuche este vídeo hasta después de haberlo jugado. Pero sí voy a destripar el argumento por completo, así que estáis avisados. Ya digo, es un juego corto, dura un par de horas, es en primera persona y son pequeños tramos de andar y luego de escapar de un monstruo, que aparece un monstruo que en principio se piensa que es una amiga de la protagonista, a la que la protagonista le tenía envidia y celos, y después resulta y se descubre que no, que que la villana, que el monstruo que te persigue, era la madre de la protagonista. Que ahí todos, la verdad que son bastante, todas las mujeres son bastante envidiosas, todas tienen como competencia entre ellas, sobre todo la protagonista que parece muy buena y resulta que es como la más envidiosa de las demás. Y te demuestra que las mujeres no son seres de luz, que digo, este juego va a ser precisamente sobre eso y no, no, para nada. También es lo bueno de que sea japonés y los japoneses no te suelen comprar el argumento de que el hombre siempre es malo, la mujer siempre es buena. Y me sorprendió muchísimo la historia de la madre, que como digo es el monstruo que te persigue, porque en documentos y en cinemáticas que vas viendo en el juego te va contando la historia de por qué se convirtió en ese monstruo, aunque ya sabemos que en Silent Hill todo es metafórico y todo es un poco retrospectivo, pero al final te da a entender, pues eso, que ese monstruo es la madre. Y la madre te cuenta en historias, en documentos, que tenía un matrimonio, que tenía un hijo y una hija, que estaban bien, pero que la mujer decidió romper ese matrimonio porque se cansó, porque ya no le levantaba interés su familia y entonces decidió separarse del marido. Y lo que te dice el juego es que empezó pues a frecuentar hombres y a tener aventuras y los hijos como que le importaban bastante poco, los hijos eran un estorbo para ella. Y llega un momento que ella se enamora de uno de los chicos con los que sale, que al parecer por algunas cosas que describen y alguna información que luego yo he buscado fuera del juego, pues era un tipo que no era especialmente amable ni bueno con sus hijos, un tipo problemático, y los hijos entonces crearon un gran rechazo hacia él y no querían que estuviera en casa, no quería que estuviera con su madre. Les decía a su madre que ese no era su padre, que ellos querían a su padre y que no querían a ese sustituto. Entonces la madre, cegada por el enamoramiento que tenía hacia ese hombre, empezó a maltratar a los hijos, sobre todo con el niño, aunque el juego te cuenta que a los dos les pegaba, les maltrataba, les insultaba, les decía que ese iba a ser su padre, les gustase o no, y que iban a aceptarlo, les gustase o no. Y entonces les pegaba y luego los encerraba en un armario de madera, de puertas de madera, recio, empotrado, o un armario que no era precisamente fácil salir. Y entonces
en los documentos te cuenta cómo en repetidas ocasiones, cuando iba con el novio a casa y los hijos creaban rechazo o incluso decían ese tipo es tal, ese tipo es cual y lo insultaban, la madre se volvía loca. Por cierto, también se ve la casa llena de botellas de vino, alcohol, cigarros. La madre, de tener una familia estructurada con sus dos hijos, pasó a una vida totalmente desordenada, de alcohol, de excesos, de irse de casa y dejar a los hijos solos durante días, yéndose con el novio. Y entonces te, te dice eso, que les pegaba palizas y luego lo encerraba en el armario y les decía, hasta que aceptéis a este chico, hasta que aceptéis a este hombre, como que es el amor de mi vida y que es vuestro padre, no voy a dejaros salir del armario. Y sufrían mucho, empezaban a pegar golpes y entonces en una ocasión cuenta que en una de las palizas que le pega la madre al niño, lo encierra en el armario, a la hija la lleva afuera, la deja fuera del armario, se lleva la llave y no deja que la hija saque a su hermano del armario. Y se va de casa con el novio y se tira un tiempo fuera. La hermana hablaba con él a través de la puerta y tal, hasta que pasan varios días y ve que no responde. E intenta hablar con él, no responde. Ya piensa que le ha pasado algo ahí dentro, sin beber, sin comer. Y la madre llega. No recuerdo exactamente cuántos días dice que pasa, pero unos cuantos. Y se lo dice la hija, no responde, sigue dentro del armario, no he podido sacarlo, tal. Y la madre, borracha, en un estado deplorable, abre la puerta del armario y se encuentra al hijo que ha muerto dentro del armario. Y no se le ocurre otra cosa que ponerse nerviosa, decir que madre mía, que se va a buscar la ruina por culpa de eso, y lo mete en la nevera y le dice a su hija que no diga nada, que no cuente nada. Y vamos, la hija al parecer sale y sale va a la policía y habla con ellos, le explica lo ocurrido y ya la policía llega, hace un registro, encuentra el cadáver, arresta a la madre y tal. Y me sorprendió muchísimo esa historia, me sorprendió muchísimo ese argumento. Digo, esto en Netflix, esto no te lo van a poner, porque esto realmente pasa, ¿eh? Y yo he conocido casos de madres realmente que son un desastre con sus hijos, han hundido completamente la familia con padres buenos y lo han dejado y están con tipos destructivos y cada día con uno distinto, y en vicios, y en alcohol, y en drogas, y en tabaco. Mm, Hace unos días, recuerdo que me habló una amiga que hacía años que no veía y me invitó a su casa y me dijo, es mi cumpleaños, vamos a celebrarlo, tal, y me dijo, tengo diferentes tipos de sustancias, tengo tal, que no lo quiero decir tampoco lo que era, porque YouTube también tiene su límite. Y dije, madre de Dios, cómo se puede degenerar las mujeres y cómo se puede degenerar las personas en general. Pero es que en caso de mujeres que ves que han tenido buena vida, que han sido chicas que lo han tenido todo y de repente las ves en estado siempre borrachas, siempre mal, diciéndote que se meten todo tipo de sustancias, dices pánico. A mí al menos me da pánico. Y realmente me sorprendió. Digo, mira, cuenta una historia que ocurre, cuenta una historia que es así, porque hay mujeres que ponen a sus novios por encima de sus hijos, y cuanto más tóxico es el novio, más prioridad le da por encima de sus hijos. Y terminé el juego con una, digamos, satisfacción dentro de lo terrible del argumento, y luego pasan algunas cosas más hacia el final. Hay varias historias más que ocurren entre las amigas, que ya digo, la protagonista le tenía envidia y tal, y también hay un ambiente súper tóxico y destructivo ahí entre las propias amigas. Y digo, curiosa historia, no es para nada lo que me esperaba y me ha sorprendido, la verdad. Y al final Silent Hill siempre pues transmite la culpa, el daño que se hacen los propios familiares, la gente entre ellas emocionalmente, y lo transmite bastante bien en ese aspecto el argumento.
Y nada, quería comentaros la curiosidad de este juego, la historia bastante chocante y también por cómo lo explica, bastante gráfica, cuando se ve toda la casa llena de basura, como si tuviera síndrome de Diógenes, una cosa bastante desagradable. Y si queréis jugarlo, queréis echar un vistazo, como digo, gratuito y le podéis pegar un tiento, un rato que estéis aburridos porque no es muy largo. Y simplemente eso, que no, las mujeres no son seres de luz, que las mujeres no son perfectas y maravillosas y lo hacen todo bien y cuando se rompe un matrimonio siempre es culpa del hombre. Para nada. Diría que la mayoría de las veces es al contrario. Y nada, gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo vídeo. Si queréis mandarme alguna historia, preguntas, lo que sea, ya sabéis que tengo mi correo en la descripción del canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.